En una noche helada en la azotea, su padre apareció de repente, alterado y con exigencias que ella no podía cumplir. Kyeol no tenía nada que ofrecerle, y la discusión se tornó tensa, llevándola a un momento de gran peligro. En el instante en que él estuvo a punto de alcanzarla, sintió como todo se volvía borroso y su mundo se desvanecía en la oscuridad. Había luchado demasiado en esta vida con un padre alcohólico que siempre intentaba arrebatarle el poco dinero que ganaba trabajando. En ese momento, la silueta de él se volvió borrosa, y sus ojos atónitos se quedaron fijos en ella. Mabel, Mabel, una voz profunda y cálida resonó. Sintió su cuerpo flotar y después ser abrazado contra un pecho cálido. La luz del sol entraba por los grandes ventanales, totalmente diferente de la oscura habitación en la que había estado. Poco a poco, tras un lapso borroso, se dio cuenta de que había renacido como un bebé. Y no solo eso, conservaba todos los recuerdos de su vida pasada. La verdad aún más impactante fue descubrir que no había nacido en una familia común, sino como la princesa del poderoso Imperio Hermano, con el nombre completo de Mabel Gardenia Hermano. Su madre había fallecido poco después de darla a luz, y ella temía que su padre la rechazara, como en tantas novelas, pero cuando una mano cálida se posó sobre su mejilla, Mabel sintió por primera vez el amor verdadero. Se sorprendió al no reconocer al hombre frente a ella, con un cabello plateado brillante y ojos azules profundos. Él la miraba con ternura. El hombre era tan joven que le costaba creer que fuera su padre. Cuando extendió la mano hacia Mabel, la niña cerró los ojos por reflejo, recordando los dolorosos recuerdos de su vida anterior. Pero en lugar de dolor, solo sintió una caricia suave en su cabeza. Mi hija es tan inteligente, me ha reconocido de inmediato. El emperador sonrió con calidez. Luego dijo lentamente, si Xiana estuviera viva, sería muy feliz. Fue entonces cuando supo que Xiana era el nombre de su madre. Inconscientemente, apretó el dedo de su padre cuando él rozó su pequeña palma. Era solo un reflejo natural de un bebé, pero la sonrisa feliz en su rostro hizo que Mabel se sintiera reconfortada. Mabel, te prometo que te protegeré con todo mi amor. Aunque el corazón de Mabel se conmovió por este afecto sincero, las viejas heridas aún la hacían desconfiar. Había experimentado demasiadas decepciones para poder creer con facilidad. Su vida anterior le había enseñado que los sentimientos humanos podían cambiar en cualquier momento. Mientras tanto, en el despacho real, Esteban se enfrentaba a un dilema angustiante. Cartas provenientes de la santa ciudad de Abelardo llegaban sin cesar, exigiendo que Mabel fuera llevada allí para ser criada. Los sacerdotes dicen que existe una profecía, informó un consejero. Creen que la princesa Mabel es la elegida para salvar al mundo. Esteban apretó los dientes y desgarró la carta en sus manos. Diles que me niego rotundamente. Mabel es mi hija, el último regalo que Xiana me dejó. Nunca permitiré que nadie la aparte de mí. El rey estaba decidido a protegerla, aunque tuviera que enfrentarse a toda la santa ciudad. El príncipe Oscar, mientras tanto, espiaba desde fuera de la puerta del despacho de su padre. Oscar, la voz grave del rey Esteban retumbó al descubrir a su hijo. El pequeño príncipe entró con una seguridad fingida, aunque su corazón latía con nerviosismo. Padre, puedo ver a mi hermana. El rey lo observó con seriedad. Un mes atrás le había prometido que podría conocer a la recién nacida cuando estuviera lo suficientemente fuerte. Sin embargo, seguía preocupado. Podrías emocionarte demasiado y dejarla caer, recordó, pensando en la vez que Oscar había roto accidentalmente una valiosa obra de arte. El niño bajó la cabeza entristecido. El corazón del rey se ablandó al ver su expresión. Está bien, ven conmigo. Padre e hijo caminaron juntos hacia la habitación de la princesa Mabel. Allí la pequeña descansaba en su cuna, atendida por las damas de la difunta reina. El rey sonrió al contemplar a su hija, mientras Oscar, al verla con sus grandes ojos redondos, no pudo contener la alegría. Sus mejillas se tiñeron de rojo por la emoción. Padre me está mirando. Esteban sintió un leve resquemor de celos hacia su hijo. Oscar, sin darle importancia, aseguró que la bebé lo había llamado hermano. El rey lo negó de inmediato, convencido de que Mabel quería llamar a su padre. La pequeña, deseando silencio, solo pudo mirar con súplica a la nodriza. La sirvienta la tomó en brazos y le ofreció un biberón. Mabel bebió con prisa, esperando terminar rápido y volver a la calma. Pero, para su sorpresa, el rey extendió la mano, exigiendo alimentarla él mismo. Sin tiempo para reaccionar, Mabel se encontró en los brazos de su padre. Pese a sus débiles intentos de resistirse, no tuvo más opción que seguir bebiendo bajo su mirada llena de ternura. Cuando el rey acercó su rostro, la niña, sobresaltada, terminó escupiendo un chorro de leche. La sirvienta se alarmó, pero él solo sonrió con ternura y lo llamó una señal de buena suerte. En lugar de limpiarse el rostro primero, le limpió suavemente la boca a su hija y luego atendió la mancha en su ropa. Oscar, de pie a un lado, comenzó a sentir celos al presenciar aquella escena. Quería abrazar a su hermana, pero se contuvo, entendiendo que su padre no lo permitiría. El emperador simplemente sonrió y continuó mimando a Mabel.
Día tras día, el emperador visitaba a su hija por la mañana y por la noche, mientras Oscar buscaba la manera de verla a escondidas siempre que podía. La tensión constante comenzaba a cansar a Mabel. Entretanto, los sirvientes murmuraban sobre un hecho extraño. El huevo de la bestia divina en el bosque del norte había eclosionado el mismo día en que Mabel nació. Mabel solo pensó con simplicidad: el huevo de la bestia divina. Ojalá pudiera comerlo como un huevo duro. La pequeña intentó ejercitarse, girando la cabeza, estirando los brazos e incluso levantando un poco el cuello, pero terminó exhausta tras varios intentos. Su impotencia la hizo suspirar, deseando crecer rápido para tener más libertad. Justo en ese momento, la voz de Oscar resonó. Había entrado a escondidas en la habitación, con la ropa manchada de barro, mirando a su hermanita en la cuna. La sirvienta se alarmó y lo detuvo, temiendo que ensuciara a Mabel. Oscar solo sonrió, dijo que iría a lavarse y se dirigió tranquilamente al baño cercano. Mabel permaneció quieta, ocultando el cansancio después de su entrenamiento físico. La nodriza se acercó, puso la mano en la frente de Mabel y se preocupó al sentir sudor. Aseguró que la pequeña princesa podía estar resfriada y ordenó llamar de inmediato al médico. Oscar, que acababa de bañarse, corrió hacia ella, suplicando con angustia que su hermanita estuviera bien. El alboroto aumentó la tensión del ambiente. Poco después, la puerta se abrió de golpe. El emperador entró apresuradamente, con el rostro lleno de preocupación. Ignoró a todos y se dirigió directamente a la cuna, tocando suavemente a Mabel, con la frente también cubierta de sudor por la ansiedad. El médico llegó pronto, la examinó con cuidado y anunció que Mabel estaba completamente sana, que solo había sudado por un cambio de temperatura. Al escuchar esto, el emperador suspiró aliviado. Abrazó a Mabel contra su pecho y le dio unas suaves palmadas en la espalda para tranquilizarla. Ese gesto sorprendió a la niña, aunque antes lo había sentido molesto. En ese instante percibió una extraña sensación de seguridad en los brazos de su padre. Hace unos minutos, Esteban se encontraba en una reunión importante con la corte. La atmósfera en la conferencia era tensa. Todas las miradas se centraban en un asunto grave: el llamado demonio de Devlin. Era famoso por llevar siempre una capa negra, sin necesidad de armadura o armas, pero podía derrotar a los soldados en un abrir y cerrar de ojos y luego desaparecer sin dejar rastro. Lo que sorprendió a todos fue que el demonio de Devlin fue capturado vivo. Cuando se le quitó la capa negra, resultó ser solo un niño pequeño. La noticia conmocionó a toda la corte. Mientras los oficiales aún discutían sobre el endurecimiento de la seguridad, un sirviente entró y le susurró al oído de Esteban. Al escuchar que Mabel estaba enferma, él se fue inmediatamente de la reunión. Después de que se fue, los ministros comenzaron a hablar entre ellos. Recordaron la historia de la difunta emperatriz. Y ahora, Mabel era la única esperanza del imperio. La princesa era la única que podía frenar en cierta medida el temperamento irascible del emperador. Esa noche, una serie de familias nobles enviaron a sus sirvientes al palacio con todo tipo de hierbas preciosas, orando para que Mabel se recuperara y creciera en paz. Unos días después, Mabel salió a pasear por primera vez. Oscar parecía muy feliz y ansioso por el evento. Por primera vez, al ver la grandeza y majestuosidad del palacio, Mabel no pudo evitar sorprenderse. Y luego, por primera vez, Mabel sintió el viento frío del exterior, lo que la hizo estremecerse. Oscar se quitó inmediatamente su abrigo y se lo puso a su hermana. Justo en ese momento, el emperador apareció. Él se quitó el abrigo de su hija, la levantó en sus brazos y sonrió, deseándole a su hija que se divirtiera. Luego se quitó su propia capa, hecha de un valioso material mágico. Para cubrir a su hija, Mabel estaba asombrada, pero no podía negar el calor que sentía. El río reflejaba la luz del sol de invierno. El paisaje se convirtió en una hermosa pintura. Oscar preguntó suavemente: Mabel, ¿el aire de afuera es agradable? Oscar la abrazó felizmente. En ese momento, el sirviente Xavier gritó de repente, señalando hacia el bosque, diciendo que era la bestia divina. Temiendo el peligro, la niñera extendió la mano para cargar a Mabel, pero la pequeña se retorció en protesta, queriendo ir a ver en su impaciencia. Mabel soltó un fuerte grito. El sonido se distorsionó porque solo tenía 2 meses, pero sonó como si estuviera llamando a gatito. Todos se quedaron atónitos, la atmósfera de repente se quedó en silencio. Solo Oscar rompió el silencio, mirando a su hermana con asombro. Mabel. Mabel, impaciente, continuó repitiendo la palabra, con la esperanza de que todos la llevaran a ver a la bestia divina. La niñera se sorprendió de que la princesa, de solo 2 meses, pudiera decir su primera palabra. Mabel de repente se dio cuenta de que acababa de cometer un error. Aunque su mente era la de un adulto,
Su pequeño cuerpo a veces la hacía actuar impulsivamente como un verdadero bebé. La niñera la abrazó con fuerza, llamando a Mabel un genio, lo que la hizo sentir aún más avergonzada. Mientras tanto, Oscar estaba decepcionado, murmurando que la primera palabra de su hermana no era hermano sino gatito. Murmuró: he perdido contra un gato, lo que hizo que Mabel se sintiera sorprendida y compasiva, no queriendo que su hermano se sintiera triste. Mabel extendió sus brazos hacia Oscar. Esta era la primera vez que ella quería ser cargada por su hermano. Oscar se sorprendió, volvió a preguntar con timidez, pero la niñera lo confirmó y rápidamente colocó a Mabel en sus brazos. Los ojos de Oscar se iluminaron al darse cuenta de que su hermana se había apoyado en él por voluntad propia. Pero el propósito de Mabel era solo ver a la bestia divina. Mabel rodeó con sus brazos con fuerza al joven, y finalmente pudo ver el brillo resplandeciente que surgía entre los arbustos, seguido por la melena dorada como el sol de la bestia divina y el pequeño cuerno que apenas brotaba. Aquella criatura dorada parecía un adorable gatito. Sin embargo, la alegría no duró mucho. Con un simple estornudo, la bestia se asustó y huyó, y Mabel fue llevada de inmediato de regreso al palacio. Mientras Mabel seguía perdida en el recuerdo de la criatura, una larga cabellera ondeó en lo alto con el viento. La mirada de color esmeralda de esa persona hizo que todo el espacio pareciera congelarse. La nodriza exclamó enseguida: era el duque Donovan. Oscar, al verlo, se estremeció de miedo y llamó a la nodriza. Mabel quedó atónita. Ese nombre, Donovan, lo había escuchado muchas veces. Entonces recordó que el duque Donovan era la madre de Oscar, una mujer de linaje noble. Años atrás, ella se había casado con el emperador por razones políticas, pero poco después de dar a luz a Oscar, ambos se divorciaron. El segundo matrimonio del emperador fue con la madre de Mabel, Siana Ginia, aunque ambos se amaban sinceramente. Su madre falleció poco después de dar a luz. Por eso, Mabel era hija de la segunda esposa, y estaba segura de que en los ojos de Donovan no sería bien recibida. Oscar bajó la cabeza y murmuró que su madre daba mucho miedo. Los dos niños comprendían que lo mejor era evitar la mirada de esa mujer. Cuando apenas respiraban aliviados, de repente se escucharon gritos caóticos. Los soldados gritaban, apresurándose a cerrar el cerco para impedir que alguien escapara. Mabel ladeó la cabeza, curiosa, y vio a un niño pequeño, de cuyo cuerpo emanaba un poder mágico violento como olas desbordadas. Mabel quedó desconcertada, incapaz de creer que solo un niño pudiera inmovilizar a todo un ejército. Los caballeros intentaban con todas sus fuerzas mantener la formación defensiva, pero todo esfuerzo resultaba inútil. Mabel abrió los ojos de par en par. El niño volvió la cabeza, y sus ojos rojos como la sangre revelaban un poder aterrador. Cuando sus miradas se cruzaron por casualidad, las pupilas del niño se contrajeron, y Mabel quedó paralizada. En ese instante, parecía que el mundo entero desaparecía, y solo quedaban ellos dos. Un sentimiento extraño, difícil de explicar, despertó en el corazón de Mabel. En ese momento, Oscar instó a la nodriza: entremos rápido. Es muy peligroso. La nodriza reaccionó y empujó el carruaje de Mabel con rapidez. Los tres se alejaron del área del conflicto. La mirada sombría del niño se relajó, y su fuerza se desvaneció. Unos segundos después de que Mabel desapareciera de su vista, el niño cayó al suelo. A lo lejos, Mabel oyó claramente cómo los soldados aprovechaban la oportunidad para lanzarse a capturarlo. Ella notó la expresión seria de Oscar, que miraba hacia atrás una y otra vez. Poco después, en el gran salón del palacio, llegó la noticia de que el demonio de Divin había usado todo su poder para resistirse cuando estaba siendo conducido a la mazmorra. El informe fue entregado al consejero Gustav del emperador Esteban. Gustav ya había previsto este suceso, pero le preocupaba que ocurriera justo cuando la princesa estaba paseando. Temía la reacción del emperador al enterarse. Cuando escuchó a su subordinado informar que el niño había perdido el conocimiento, Gustav se quedó sumamente sorprendido. Se suponía que esto era consecuencia de que su poder se había agotado tras liberar al máximo la energía mágica en el camino hacia la capital imperial. En ese momento, Gustav pudo finalmente suspirar aliviado y se sintió tranquilo para informar al rey. Gustav entró en el despacho y vio al emperador aún concentrado en su trabajo. En silencio, agradeció que todo pareciera estar en calma. Al verlo, el emperador Esteban le preguntó qué sucedía. Gustav sonrió con torpeza, sin saber cómo empezar. Solo quería terminar rápido su turno, pero de todas formas, debía informar sobre el asunto de la princesa. La mirada severa del emperador hizo que Gustav sintiera un escalofrío en la espalda, como si su rostro fuese a quebrarse en cualquier momento. Apretó el abdomen, tensó los músculos y reportó que, durante el traslado del demonio de Divin,
La princesa se encontraba paseando. Ambos se habían cruzado desde muy lejos y ella seguía a salvo. Recalcó la distancia, tratando de simplificar todo lo ocurrido. La reacción del emperador lo dejó atónito. Esteban no se enojó, solo levantó la taza de té con calma y dijo, de veras, ese desenlace, mucho más seguro de lo esperado, hizo que Gustave exhalara aliviado. De repente, recordó otra cosa. Con cierto entusiasmo relató que, al ver al niño, la princesa había dicho, gato. Los ojos del emperador, Esteban, se abrieron con incredulidad. La taza en sus manos se hizo añicos de repente. Viendo los fragmentos esparcidos, Gustave se lamentó amargamente porque aquella taza era muy costosa. Con cautela le recordó, Majestad, debería controlar su energía. Lo único que Esteban tenía en mente era lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste, Gustave? Este le repitió que la princesa había visto al demonio de Divin. Pero antes de terminar, el emperador lo interrumpió. Gustave insistió, la princesa dijo gato. Sin duda, esa era la información que al emperador le resultaba más difícil de creer. Ante la expresión asombrada del emperador, Gustave volvió a rogarle, Majestad, por favor, retraiga su poder, o todo a nuestro alrededor se romperá. Otro crujido resonó, Gustave se cubrió la cabeza. Sin atreverse a mirar, esta vez no fue otra taza, sino el jarrón de cerámica que estaba al lado. Era un tesoro nacional con más de 1000 años de historia. Un tributo, al ver aquel objeto hecho pedazos sobre la mesa. Gustave sintió que el corazón se le partía. Entonces, el emperador Esteban murmuró que se sentía humillado. Estas palabras dejaron perplejo a Gustave, que se preguntaba qué le pasaba a su soberano. Al ver que Esteban exigía ir de inmediato a ver a la princesa, Gustave supuso que tal vez era porque no había podido escuchar las primeras palabras de su hija. No debería ser más importante encontrarse con un rehén enemigo. Después de eso, el emperador obligó a Gustave a acompañarlo. Esto lo dejó confundido, pues tenía un montón de asuntos pendientes, pero el emperador parecía dar más importancia a aquella palabra gato. Aún así, Gustave solo podía obedecer. Sabía que si se atrevía a criticarlo, nunca volvería a vivir en paz. En las estancias de la princesa, la nodriza ordenaba a la doncella Larim que bajara todas las cortinas. Mabel, mientras tanto, ya estaba irritada porque sentía un calor insoportable. Durante el paseo solo había estornudado una vez, pero ahora el bochorno la agobiaba. Aunque estaba incómoda, pensó que sí lloraba. En ese momento, el emperador Esteban entró acompañado de su fiel Gustave. El soberano tomó a su hija en brazos y con ternura le preguntó si había disfrutado del paseo. Mabel, con el rostro confundido, pensó en silencio, no nos vimos hace un rato. ¿Por qué ha venido otra vez papá? Esteban, por su parte, notó de inmediato que la niña parecía más pesada que antes. La nodriza, nerviosa, explicó que seguramente se debía a que la princesa acababa de comer. Al ver que la pequeña sudaba, Esteban la reprendió con voz severa. Resultó que la nodriza, temiendo que la niña sintiera frío, le había puesto una capa de más. Tras un instante de silencio, el emperador inspeccionó toda la habitación y preguntó si ya habían revisado aquel juguete extraño para asegurarse de que era seguro. Ni el más mínimo peligro podía tolerarse. La nodriza, sobresaltada, solo pudo inclinar la cabeza y aceptar la orden. Mientras tanto, Mabel se sintió incómoda, pues pensaba que su padre estaba siendo demasiado estricto con todos, queriendo ayudar a la nodriza. Levantó la vista y exclamó, miau. Los ojos de Esteban brillaron al instante, como si confirmara que lo que Gustave había contado era cierto. Mabel volvió a soltar otro miau, intentando demostrar que era solo una niña pequeña que no sabía decir otra cosa. Esteban rió y le preguntó si de verdad le gustaba tanto llamar miau. La respuesta de la niña fue nuevamente un miau, pues ya había decidido usar únicamente esa palabra. Después de muchas repeticiones, Esteban no tuvo más remedio que aceptarlo. Sin embargo, sintió un leve pesar, pues la primera palabra de su hija debería haber sido papá. Como la niña parecía adorar tanto a los gatos, declaró que le regalaría todo el bosque del norte, donde habitaban esos animales. Se volvió hacia Gustave, le preguntó si había escuchado bien y enseguida le ordenó registrar la transferencia de propiedad a nombre de la princesa. Gustave lo anotó con sumo cuidado. Mabel se quedó pasmada sin poder creer lo que oía. ¿Acaso el emperador había perdido la cordura, otorgando un bosque entero a una bebé de apenas 2 meses? Al notar la mirada inconforme de su hija, Esteban se sintió incómodo y pidió la opinión de Gustave. El consejero sugirió con cautela que quizá la princesa consideraba que el bosque del norte no era tan hermoso como las residencias reales. El emperador meditó unos segundos y luego asintió, reconociendo que aquello tenía sentido. Por último, ordenó que también se le concediera un castillo a la princesa. Contemplando el rostro inocente de su hija, Esteban suavizó su voz y la tranquilizó diciendo que, de todos modos, el bosque del norte ya le pertenecía, que no debía preocuparse. Mabel solo pudo sonreír con impotencia, pensando en lo poco sencillo
insensato que era su padre. El tiempo pasó en silencio y la princesa Mabel cumplió 3 meses. Ese día llegaron al palacio unos invitados distinguidos, sacerdotes del reino sagrado de Abado, como representantes de la divinidad. Eran respetados en cualquier lugar, pero en Esteban se reflejaba la molestia en su expresión. No esperaba que se atrevieran a venir, sobre todo después de que él había roto y quemado todas sus cartas. El sacerdote que los encabezaba mantenía una sonrisa cargada de aparente bondad, y dijo estar seguro de que el emperador se sentiría muy sorprendido con aquella visita. Esteban esbozó una mueca irónica y respondió que, en efecto, estaba sorprendido. Luego, con un tono meramente diplomático, comentó que había oído que venían a intercambiar conocimientos sobre el idioma antiguo, deseándoles éxito en sus estudios, pero en su corazón, lo único que deseaba era que se marcharan lo antes posible.